Y justamente ese es el objetivo central de la renta básica. Contribuye, como he tratado de mostrar, a dignificar los otros trabajos, porque les otorga categoría central en la agenda política, económica, facilita libertad individual y realmente creo que ha llegado el momento de demostrar valentía. Los foros están muy bien, pero tendríamos que empezar ya a implantarla y más en una época de cambio como esta, en que el empleo, como hemos visto, el remunerado va a tener muchas dificultades de ser para todos y tendríamos, por tanto, que usar la imaginación, la valentía, la inteligencia para sobrevivir sin menoscabar la calidad de vida. Y creo que en este caso deberíamos hacer nuestra la cita de Robert Anthony, que dice que lo contrario de la valentía no es la cobardía, sino la conformidad. Muchas gracias. En vez de aguijonear a las personas para que estén permanentemente buscando trabajo, en vez de decir, si les acortamos por aquí, los forzamos a salir a buscar trabajo, ¿por qué no dar vuelta al paradigma y señalar, si las personas tienen una renta básica, pueden de manera más relajada buscar hacer lo que quieran? Tomar trabajos que de repente son de medio tiempo, que son de media semana y que muchas veces el sistema, como se le entrega a algunos subsidios, la persona al encontrar trabajo, aunque fuera un trabajo de pocas horas, perdía todos los subsidios. Entonces el incentivo no estaba ahí y dijeron, pongamos el incentivo en otro lado. Una renta básica universal puede provocar que las personas salgan a buscar trabajo con mayor confianza, que las personas busquen qué es lo que quieren hacer, que quieran emprender sin el costo tremendo que significa endeudarse por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque hay una plata que se destina a ellos en forma mensual. Es decir, ¿por qué el pobre tiene que justificar esa pobreza y el rico no? Esta es la pregunta radical. Es decir, ¿por qué no puedo tener el derecho a no morirme? Y luego a partir de ahí, que es el umbral de pobreza cifrado en Europa, hablamos, que todos los países ganan el doble de salario mínimo prácticamente, ¿por qué no partimos de esa base y desde el primer euro sí declaramos? Pero mientras tanto, déjeme usted ese mínimo. El otro día se pedía el abono social. O sea, la gente desempleada está pidiendo ir a buscar trabajo. Esto de, se va a hacer un ejército de vagos, una reforma fiscal es una locura. O sea, son preguntas que en el fondo las hacen gente que está en sofás y tiene la nevera llena. Por nada. O sea, si nosotros nos concienciamos de que este es un derecho que tenemos que pelear por ello, porque como ciudadanos es lo mínimo que tengamos derecho a existir, que es un poco lo que plantea el tema de la renta básica, sería así, ¿no? ¿Realmente tengo que hablar de una sociedad de perdedores y ganadores o estamos construyendo una sociedad precisamente con equidad, donde vamos a ser iguales y donde precisamente las diferencias cada vez sean menos, los privilegios cada vez sean menos, ¿no? La renta básica pone bases, recursos económicos para el ejercicio de la libertad de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de mujeres que no tienen ningún control de recursos, como son las mujeres que sufren la violencia machista en su hogar, el hecho de tener ella y su mochila, en la mayoría de casos, una renta básica individual, quiere decir que le da libertad para elegir si se va o no se va. La solución para las rentas mínimas o las rentas garantizadas que hay en todas las comunidades autónomas españolas y en este país sería disolverlas y apostar a nivel estatal por una auténtica renta básica universal e incondicional. Desde un planteamiento de derechos humanos, los derechos humanos están en una única declaración universal, pero hasta llegar al reconocimiento de la declaración universal han tenido que sucederse una serie de luchas de movimientos sociales para conquistar esos derechos. Y además han hecho otra cosa muy interesante, no han permitido de ningún modo que el tema de discusión fuera si había dinero o no, porque todos los que estamos en esta sala sabemos que hay dinero, si no saben qué hacer con el dinero. Como decía Juanjo, me decía antes tomando un café Juanjo, el tema es en qué se utiliza ese dinero y si ese dinero, que es de todos, sigue concentrándose en muy pocas manos o es devuelto a la sociedad, ¿no? La seguridad financiera básica también es esperable que reduzca o incluso que elimine la participación de las mujeres en el trabajo sexual, ¿no? Ya que, como os he dicho, eliminaría también esta necesidad y esta desesperación de muchas mujeres que recurren al trabajo sexual para garantizar su subsistencia actualmente. Imagínense el poder de negociación que tendrían tanto comités de empresas, sindicatos, etc., los mismos representantes de los trabajadores X, si sabiendo que tenemos un colchón, que tenemos una renta básica y que no tenemos que mendigar y
agacharnos, iba a decir otra cosa fea, pero agacharnos para que nos den, por favor, cualquier trabajo, en cualquier condición, por cualquier precio, con cualquier número de horas, etc. Fíjense, imagínense el poder, esto le tiene un miedo tremendo, ¿no? Un miedo tremendo, porque el poder de negociación nuestro se incrementaría muchísimo. Eso me parece que ya es un motivo también muy importante. Hay que tener un discurso claro y contundente, precisamente para que no sea cooptada por la derecha y por los más reaccionarios, que lo que ven es, en un momento de desesperación y de necesidad social, una verdadera oportunidad de poder adelgazar el estado del bienestar y de seguir con esa línea liberal y neoliberal. La libertad del ser humano, la dignidad, entendiendo como valor del ser humano como tal, la reivindicación de que el ser humano es constructor y no solamente paciente de las circunstancias que le rodean, y además aquello de nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro ser humano. Aquí hablamos de que la igualdad sea un hecho y que las personas que sientan en profundidad que esa igualdad debe ser un hecho, deben sumarse a este trabajo. Lo que a mí me corresponde en esta charla, como ya lo habéis dicho, es deciros cómo creemos que afectaría la implantación de la renta básica a la mujer como colectivo. La renta básica no debe ser una lucha solitaria, sino que debe ir asociada a otros muchos tipos de luchas. A luchas como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, la alimentación, la pobreza energética. Porque no solo las herramientas de lucha contra la pobreza no tienen que ser paliativas, sino tenemos que buscar la manera de transformar el sistema que crea la pobreza y la exclusión. Que le digan a mi abuela que le daban una renta básica y dejaba de trabajar, mi abuela, que crió 6 hijos, 3 hijos y 3 hijas, que trabajó 365 días al año, 24 horas, que no tenía vacaciones, que le digan ahora que le dan un trabajo garantizado. Vamos, tenía un trabajo garantizado, ya ves tú si tenía trabajo garantizado mi abuela, todos los días y 365 días al año. Esos trabajos no se entienden como empleo. Por lo tanto, aquel que trabaja ahí abajo en el iceberg, como no es empleo, no tiene derecho a la renta, porque para tener derecho a la renta tienes que tener un empleo. Y resulta que los empleos cada vez son más escasos, pero cada vez el iceberg de abajo es más grande. Cada vez las necesidades de cuidado son más grandes, porque no podemos cuidar a nuestros padres, porque no podemos cuidar a nuestros hijos. Retomemos el debate sobre la pertinencia y viabilidad de una renta básica incondicional en Euskadi. Planteamos la necesidad del debate y de que sea la ciudadanía la que decida finalmente al respecto. Tenemos que aprender a hacer pedagogía social y pedagogía política para que seamos capaces de movilizar a una ciudadanía que no entiende que esto es un derecho. Esa ciudadanía también es real y también está ahí fuera. Esa ciudadanía que lucha contra lo que ellos consideran desde un punto de vista muy conservador, que es parasitismo social, también es real. Y esa es a la que tenemos que convencer. Que es interesante también decir sobre este proyecto es que se va a lanzar normalmente a inicios de 2018 y que la elaboración del proyecto se va a hacer con 3 grupos diferentes. Un grupo de reflexión del que hablamos con las asociaciones, un grupo científico y un comité de pilotaje. Da questo punto di vista, uno dei ragionamenti che mi sembra interessante provare ad esperire è un collegamento tra quella che è stata una dimensione classica del lavoro di riproduzione delle donne, anch'esso mai reso partecipe di forme di distribuzione, e la dimensione più complessiva che vive il lavoro contemporaneo precarizzato, sempre più facilmente portato verso una gratuità tendenziale. Rechazamos la idea que se repite de que la universalidad es populismo y beneficia a los ricos en detrimento de los más pobres. Cada persona, en razón de su situación económica, será libre de ejercer este derecho. Y esto ya ocurre con educación pública, con la salud o con la pensione de los adultos mayores. Sono qui per raccontare come abbiamo cambiato una vecchia e utopica idea in una tecnologia sociale innovativa, un modello di politica semplice, economica e facilmente replicabile e con una potenza di trasformazione sociale enorme.
Uno de los proyectos es la idea de tener un eurodividenda, que sería como una renta básica al nivel europeo. Y esto permitiría también tener un efecto redistributivo entre los países más ricos y los más pobres de la Unión Europea. Cuando la demanda inicial en servicios sociales ya no es económica, realmente nosotros podemos empezar a hacer nuestro trabajo. Se hablaba de la importancia de la educación. Podríamos empezar a educar. Podríamos realmente intervenir en estas familias, hacer terapia familiar y terapia sistémica. Podríamos ir a las comunidades de vecinos, podríamos crear cohesión social, podríamos integrar a los extranjeros en la comunidad y a los autóctonos con los extranjeros. Podríamos hacer realmente eso y muchísimas cosas más. Para mí esto es básico, porque cuando has llegado a lo más bestia de la pobreza, más bestia, entiendes que las cosas funcionan de una manera que se ha roto. Pues entonces lo que ocurre es una deriva, pudiéramos decir, entre lo que es renta-salario. Y ahí es donde se insertaría como una especie de nuevo derecho, como una especie de de la apertura a una nueva negociación colectiva, esa exigencia de una renta básica. Por cuestionar el papel del empleo como vía de reconocimiento de derechos, porque entendemos que es un elemento, dentro del capitalismo el empleo, el trabajo asalariado es un elemento de disciplinamiento, de control y de sometimiento, ¿no?, de explotación humana. También me preocupa mucho ese discurso del utilitarismo de los estudios. Creo que la renta básica también podría facilitar muchísimo la libertad para el ejercicio, por lo menos para la preparación, para la vocación, aunque luego no sirva de nada. A mí las universidades ad hoc, creadas para emplear automáticamente a las personas en las propias necesidades de un grupo empresarial o de otro, porque son siempre grupos empresariales, se llamen como se llamen, a mí me parece preocupante y por lo tanto me preocupa que la gente no tenga la libertad de poder dedicar un tiempo de su vida, esos años que alguien hablaba ahí de perdidos, que en absoluto lo debieran ser, solo son perdidos si están enfocados exclusivamente a la empleabilidad. Como chicos que se habían ido a vivir allí porque querían poner en marcha investigaciones y trabajos nuevos, no han podido porque no han tenido ningún respaldo. Si lo hubieran tenido, se hubieran quedado. Por lo tanto, pensamos o creemos que la renta básica universal daría movilidad a la gente para moverse. Y más creativos, efectivamente, da un poco una cierta libertad de creatividad al no tener que estar tan pendiente de... Aparte de que sería menos individualista, desapareciendo el individualismo, la competitividad, aumentaría el cooperativismo, la solidaridad. Y por último me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Mercedes, que con la última pregunta, ¿cómo sería la sociedad con una RBU?, nos cuesta hasta trabajo imaginar. Es difícil imaginar un futuro con la RBU. Te quedas así. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, es que nos falta. Creo que iría mucho más allá de lo que nos podemos imaginar ahora. A la renta básica nosotros la estamos pidiendo porque entendemos que es un derecho universal. Está contemplado tanto en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en su artículo número 3, que toda persona tiene derecho a una vida digna. Y ahora mismo en este país mucha gente no tiene esa vida digna. Incluso gente que tiene un trabajo asalariado ya no está garantizado tener cubiertas nuestras necesidades básicas.